11:07 en la República del Paraguay, 23 grados la temperatura, muy agradable a estas horas en Asunción. Se viene un fin de semana muy agradable con temperaturas entre 23, 24 grados a 30 y sol radiante. No así el lunes, ojo que se anuncia lluvia. Bueno, aparte de la situación política candente en Argentina, cuyas elecciones son ahora, en algunos días más, que podría definir el futuro, pero sí o sí ya los especialistas hablan de una segunda vuelta. Pero al margen de esto, la situación económica, la devaluación del peso que hoy está en caída libre, en sentido, el contrasentido del nombre del dinero con su peso real, porque perdió totalmente de valor, Juan Carlos. Exactamente. Estamos hablando de la cotización más baja de los últimos 30 años. A 7 guaraníes está cotizando el peso. Pero para conocer cuáles son las incidencias o cómo afecta a nuestro país esta situación, vamos a saludar al señor Emil Mendoza. Él es el presidente de la Asociación de las Casas de Cambio de nuestro país. Don Emil, un gusto tenerlo de vuelta. Clarísimo, bueno. Se adelantó. Sí. Don Emil, ¿me escucha? Ahorita nos está copiando. Se puso justo de Bueno, para hablar de esto, estábamos diciendo, Carlos, la situación política y económica de la Argentina, que es realmente terrible en estos momentos. Hablan de que el salario mínimo ya no les alcanza a ellos ni siquiera para comer durante 2 semanas porque los precios están por las nubes. Hablan de una futura hiperinflación. El peso ya alcanzó prácticamente... $1 cuesta más de 1.000 pesos. Ellos prácticamente ya no tienen la manera de sostener la economía en la Argentina. ¿Y esto cómo afecta? Porque en su momento se decía que la gente que todavía tiene capacidad económica viene a nuestro país a llevarse dólares. Don Emil, con más suerte, ¿qué tal? ¿Cómo está? Don Emil Mendoza. No, aparentemente no nos copia. Pero bueno, ¿nos escucha, don Emil? Creo que no, ¿eh? Aparentemente no. Sí. Bueno, pero vamos a tratar de sí, conversar. muy interesante el tema. A ver, uno dice, ¿desde aquí de qué manera nos afecta? Sí nos afecta, principalmente, y esto rápidamente, por la cantidad de compatriotas, se habla de unos 2 millones de paraguayos que viven en la Argentina y que en un gran porcentaje oxigenaba económicamente a familiares. En sentido, la primera afectación, el primer efecto, el coletazo que tiene para nuestra economía es esa. Que Paraguay o paraguayos compatriotas van a dejar de recibir esas remesas que habitualmente cada fin de mes lo hacían desde la Argentina, porque allá la situación está sumamente acogotada. Exactamente, hablamos de un país que va cambiando de moneda cada tanto. Del austral pasaron al peso en los 90, ¿te acordás del 1 a 1? Y que en ese momento sí las remesas eran muy importantes para nuestro país porque tenían el mismo valor del dólar. Idea que tiene uno de los precandidatos o uno de los candidatos. A ver si tenemos suerte. Don Emil Mendoza, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, excelente, es un gustazo. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, acá tratar de entender un poquitito de qué manera esta situación en Argentina nos puede afectar con este peso que cada vez cuesta menos. Sí, realmente todavía nosotros no sabemos cuál va a ser la repercusión que tengan las elecciones en la Argentina, pero realmente vamos a enfrentarnos a un fenómeno que no sabemos cómo se va a desenvolver. Por ejemplo, nosotros durante esta semana tuvimos muchos llamados de comerciantes argentinos, por ejemplo, queriendo vender sus pesos argentinos y queriendo comprar dólares y preguntando por los requisitos necesarios para realizar este tipo de operación. Nosotros hemos pasado los recaudos pertinentes, ¿verdad? Para cuáles son los requisitos para realizar este tipo de operaciones
pero tengo entendido que todavía ninguna institución de la Argentina se ha presentado a realizar estas operaciones. Sí han preguntado cuáles, así como te dije recién, cuáles son los requisitos. Le hemos pasado cuáles son los requisitos para que ellos se acerquen a hacer operaciones con nosotros, pero todavía no se han presentado a realizar la operación. Don Emil, ¿se siguen aceptando los pesos argentinos en las diferentes casas de cambio para hacer justamente el traspaso a guaraníes a dólares? Se siguen tomando pesos argentinos dentro de la normativa que contempla el Banco Central de Paraguay para las instituciones bancarias, financieras y cambiarias, que son hasta $17.000 con la presentación de documentos de identidad. Eso sí, muchos turistas se acercan prácticamente todos los días a realizar operaciones de cambio, generalmente pesos argentinos por guaraníes o por dólares, hasta llegar a su límite operacional permitido por nuestra legislación. La pregunta venía, presumo por lo de Juan Carlos, es que fue un comentario principalmente en el sector minorista o en el sistema cambiario callejero de que ya no iban a recibir el peso cuando comience a estar por debajo de los 10. Y creo que hoy está a los 7. 7 guaraníes, ¿no? No sé si eso es real o no es así, don Emil. Bueno, realmente nosotros con la Argentina tenemos un comercio realmente muy fluido y muy amplio. La economía nacional depende de que se acerque el turista argentino, ya sea el comprista, ya sea el turista que va a hacer turismo convencional. Hay que recordarse que después del Brasil, la Argentina es el país con el que el Paraguay tiene mayor relacionamiento comercial. Entonces, no tomar el peso argentino en el mercado cambiario legal, yo creo que sería un error. Ahora, yéndonos al mercado paralelo, el mercado paralelo hoy en día tuvo un golpe fuerte, ¿verdad? Por los controles que se están haciendo en frontera y vamos a decir que en el camino que tiene entre las ciudades argentinas hasta llegar a, por ejemplo, Asunción o otras localidades, y eso hace de que muchos cambistas estén un poquito renuentes de comprar el peso argentino porque su modo operandi es otro, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, compran el peso argentino, venden los dólares, pero luego utilizan estos pesos argentinos para comprar mercadería que luego la hacen entrar de contrabando. Pero como el contrabando hoy en día está muy controlado en ese mercado, sí se puede dar ese fenómeno que vos estás diciendo ahora, ¿verdad? Comentando un poquito, que es el mercado paralelo, de que el cambista está un poquito renuente de comprar pesos argentinos. Don Emil, se habla de hipótesis en este caso, pero uno de los candidatos a la presidencia de la Argentina habla de la dolarización. En el caso de que eso ocurra, ¿qué se van a hacer con todos los pesos que se están aceptando ahora? Bueno, esa es una buena pregunta porque el fenómeno de la dolarización es algo nuevo en el Mercosur, ¿verdad? Es el primer proyecto que tiene un país de dolarización. Entonces nunca lo vivimos antes. Y realmente tenemos que prepararnos porque hay mucha desinformación. Cuando, por ejemplo, se le pregunta al candidato Milei, se le pregunta cuál va a ser la forma de dolarización de la economía argentina, él responde de que él no puede dar muchos datos porque su contraparte política se va a encargar de ensuciar ese proyecto que él está presentando. Entonces, eso
conlleva a una desinformación en la población argentina que muchas veces desemboca en lo que está pasando entre esta semana y la semana pasada, donde muchos comerciantes, por miedo a que el peso tenga una devaluación pronunciada, están llamando a nuestras entidades y preguntando cuáles son los requisitos para que ellos puedan cambiar sus pesos a dólares. Otro de los Y efectos... eso, si eso se da, sí puede traer, puede conllevar a perjuicios a la economía nacional, porque esta gente puede acercarse a las instituciones cambiarias, a las instituciones financieras, y puede obligarle también a nuestras instituciones a realizar estos cambios apoyándose en reglamentaciones, por ejemplo, del Ministerio de Defensa al Consumidor. Entonces, nuestras instituciones van a estar obligadas a tomar esos pesos, y después el perjuicio se va a ver cuando nuestras instituciones, ya sea cambiarias, bancarias o financieras, tengan que negociar estos pesos con corresponsales en el exterior, porque el corresponsal en el exterior probablemente nos van a dar precios que no están acorde a nuestros mercados. Entonces, como te dije, es una situación que no tiene precedente y que solamente la vamos a saber en el momento que ocurran, ¿verdad? Y ya estamos cerquita de ese momento, ¿verdad? Estamos a 1 o 2 semanas. Don Emil, finalmente, yo comentaba, uno de los efectos que tiene para la economía paraguaya justamente es el tema de las remesas. Tengo entendido que habitualmente ustedes o el gremio era el receptor de esta transferencia, donde uno iba a recibir dinero de familiares que viven en la Argentina. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Mermó, disminuyó o terminó el tema del envío de dinero desde la Argentina a Paraguay? Mermó bastante. Hoy en día los países que más están enviando remesas a nuestro país son los Estados Unidos, prácticamente está en primer lugar, ¿verdad? El Brasil, también Europa. Y de la Argentina realmente mermó mucho por la situación económica, ¿verdad? Que ellos están viviendo. A muchos paraguayos les conviene más pasar a trabajar al Paraguay, a trabajar en el Brasil, discúlpame, que trabajar en la Argentina. Y también hay muchos paraguayos, estamos recibiendo muchas remesas de paraguayos que están en el Uruguay y en Chile. Mira, de pasar de ser, creo que el primer país desde donde se remitía más dinero, Argentina, de hace por lo menos una década o 2, hoy está en el último sitio. Sí, hoy está ocupando los últimos lugares en la Argentina. Así como te dije, los primeros países, los países que más envían remesas por paraguayos que están trabajando en sus territorios son los Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. Esos Don son Emil, los países. un gustazo, gracias por tu tiempo, muy amable. Estamos a las órdenes. Gracias. Emil Mendoza, él es presidente de la Asociación de Casas de Cambios, porque es estas son las empresas por las que se hacen los envíos. Y uno te va a una casa de cambio, mira, recibí dinero de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Y ellos son los que, claro, miden el parámetro o el barómetro para... Y lo que decía, eso que no hay precedentes, una situación que podría darse en el caso de que la Argentina termine dolarizando su moneda, ¿qué van a hacer con todos los pesos que están recibiendo? Y en el caso de que utilicen a Paraguay como país de origen de los dólares, acá la cotización va a subir, porque van a faltar dólares. Y hay que inyectar, y eso, bueno, un tema más complejo, ya veremos.